Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en este episodio les traemos un Blue Lagoon, prisioneros en fuga, grandes escapes de la historia. Bienvenidos nuevamente, y bueno, en esta ocasión vamos a degustar un poco de un trago que ha sido relativamente nuevo en la carta, puesto que ya hemos tenido un capítulo con el de grandes robos de la historia. Y obviamente muchos de ellos pues fueron atrapados y llevados a prisión, pero solamente los más creativos han podido salir victoriosos, o bueno, no sé si victoriosos, pero han podido escapar de una cárcel o alguna prisión o algún lugar en que lo tengan encerrado. Y es que cuando uno está encerrado pues no tiene nada mucho que hacer, ¿no? No tiene nada en qué pensar, entonces como que pucha, ¿ahora qué hago? Y si me escapo... O tienes mucho en qué pensar en realidad, todos tus fantasmas están ahí acosándote, no sé. Claro, o sea, aparte... tienes mucho en qué pensar y estás ahí, no sé. Claro, y yo creo que más, sobre todo si la condena es muy grande, es como que ya no tienes nada que perder, pues, ¿no? O sea, ¿qué puedes perder? Que te den más años. De hecho, es algo que ha pasado. Algunos que tenían, ponte, condenas por 30 años, intentan refugar y ponte que hayan podido hacerlo, y ya eran recapturados y condenados, pues, a 10 años más o 7 años más. Y ya, pues, entonces, digamos que no tenían mucho que perder. Salvo un caso por ahí que ya lo vamos a ir comentando. Pero bueno, listo. Las fugas en prisión no son nada recientes. De hecho, existen desde que se inventaron las prisiones en sí mismas. Y lo podemos ver pues en películas súper antiguas. No sé, por ahí las fugas en Piratas del Caribe o en el Chapulín Colorado, en películas sobre el oeste, en fuga. Pollitos en fuga. Eso es algo muy recurrente porque digamos que despierta lo que es la creatividad. Yo creo que no solo es el hecho de despertar creatividad, sino también el hecho de que es muy humano que apenas te privan de la libertad, que es un derecho con el que pues, uno de cierta manera nace. Es muy natural buscar escapar, ¿no? O sea, es como algo natural del ser humano, así como el ser humano busca por naturaleza creer en algo. El ser humano busca su libertad, entonces al momento de ser privado y como tú dices de tener tanto tiempo libre, por así decirlo, pues nace en ti la idea de escapar, la idea de tener tu vida tal cual la tenías antes de que te metieran a una cárcel, ¿no? Claro, digamos que la libertad es algo que nos hace humanos, aunque no siempre se puede privar de la libertad necesariamente por haber cometido un crimen. En este caso vamos a hablar sobre la fuga de John Gerard de la Torre de Londres, porque digamos que esto fue por fines más políticos religiosos, no necesariamente fue por haber cometido un crimen, porque estamos hablando vamos a situarnos en el siglo XVI, estamos hablando pues de la época de la Inglaterra isabelina, en la cual hubo una fuerte persecución hacia la Iglesia católica, digamos que apostólica romana, ¿no? Por intereses políticos en gran medida. Si retrocedemos un poco atrás a algunos episodios en los cuales hablamos sobre el origen de Bloody Mary, mencionamos pues la época de que esta guerra María, que era súper sanguinaria, estaba ubicada precisamente en esta época, porque por intereses pues políticos se veía que la Iglesia Católica estaba ganando poder, entonces decidieron perseguir a todos los representantes de la Iglesia Católica en Inglaterra. Y es así como John Gerard es atrapado y aprisionado y torturado por el simple hecho de ser jesuita y tratar después de propagar lo que vendría a ser la palabra de la Iglesia Católica en una Inglaterra que era bastante hostil. Por tratar de evangelizar, entonces es que John Gerard es perseguido. Claro, él digamos que era un personaje bastante importante dentro del círculo jesuita y estaba pues estaba justo en Londres llevando a cabo varias funciones que se le habían sido encomendadas cuando es capturado y pues estaban tratando de sacarle información, fue puesto a interrogatorios, incluso tortura,
pero no llegó a revelar nada que pueda servir pues para delatar a otras personas que estaban por ahí quizás haciendo actividades como él. Incluso llegó a ser condenado a muerte. Entonces digamos que tenía mucho que perder y entonces es así que decide pues tratar de escapar. Ahora. O sea, básicamente fue un mártir de repente de la compañía de Jesús, por así decirlo, porque como lo pintas, a mí me hace pensar mucho en las persecuciones que incluso hubieron, ¿no? En el tiempo de la... Aquí en el Perú, en el tiempo de Alan García, en el tiempo de... cuando perseguían, por ejemplo, a los políticos. Yo recuerdo esto mucho porque mi abuelito de cariño era una persona que era un librepensador y era, bueno, en ese tiempo era del partido aprista, y los persiguieron por todo el Perú, por toda la sierra, y ellos se escondían incluido en cuevas, se escondían o sea, en una calidad de vida muy, muy precaria. Y yo me imagino que todo esto sucede cuando uno piensa diferente que el resto, ¿no? Cuando uno piensa diferente que el poder que el poder que tiene más poder, por así decirlo, y cantemos la de give me, give me, give me, give me todo el power, ¿no? Pero es que en realidad esto pasa cuando hay una oposición, ¿no? Una oposición que a veces es minoría, como ahora en algunos gobiernos con lo que la oposición es perseguida. Entonces la iglesia y el credo no se escapa de esto, ¿no? Así que yo entiendo más o menos por ahí que es lo que pasó con John Gerard, ¿no? Que por eso lo persiguieron, me imagino. Claro, es que lo que pasaba es que, digamos que los círculos de poder, pues al ver una amenaza a lo que es el régimen, porque al momento de evangelizar personas se les enseña, pues digamos que lo que está bien, lo que está mal, y de cierta forma es como que adoctrinar a las personas que en aquel momento, digamos que eran más propensos a creer por la misma situación en la que vivían. Y eso pues también podría hacerles, digamos que criticar el sistema político en el que vivían, lo cual era de hecho una amenaza que para un círculo de poder les convenía tener pues a las personas lo más, digamos que sometidas posible. Y bueno, es en este contexto en el cual John Gerard es apresado y él al ver que no tenía muchas opciones, digamos que lo único que le quedaba era o morir o escapar. Y es así que consigue comunicarse pues con aliados que tenía pues en el exterior mediante algunas notas de contrabando, las cuales estaban, aparte de, o sea, supuestamente eran mensajes que uno podría decir, no, que sí, estoy bien, que hablar un poco de su fe, etcétera, pero en las cuales tenía ocultos varios mensajes en los cuales podía planificar este escape. ¿Y cómo lo hizo? Él prácticamente elaboró una tinta invisible, no sé si será la primera, pero debe ser una de las primeras, usando jugo de naranja. Entonces, si has visto, por ejemplo, en películas como en esta de Nicolas Cage de National Treasure, creo que se llama, que es la leyenda del tesoro perdido en español o algo por el estilo. Y aquí detrás del documento de declaración de independencia de los Estados Unidos tenía escrito tenía escrito un mensaje oculto con tinta invisible. Esto mismo fue lo que hizo John Gerard en el siglo XVI. Y es así como consigue pues planificar todo junto con sus colegas. Y entonces, ¿cómo se da la fuga? Sus colegas pues dejaron un bote en el foso de la torre, porque él estaba, recordemos, en una torre, era a mucha altura, y de la cual al vacío, si uno trataba de aventarse, era prácticamente una muerte segura, porque era un foso que sí tenía agua, pero la caída hubiera sido pues sumamente dolorosa y posiblemente mortal. Y consideremos pues que estaba pues sometido a tortura, así que él por sí mismo le hubiera costado mucho tropar. No tenía aptitudes físicas. No estaba en su 100% de capacidad física, pero después de haber estado sometido a tortura. Claro, y de hecho estuvo a punto de morir, porque, o sea, el plan consistía en lo siguiente, era dejar el bote al lado de la torre y hacerle llegar una cuerda. Y el momento de que él toma la cuerda, se escabulle trepando pues un muro que era bastante alto, de hecho, con las últimas fuerzas que le quedaba, y al momento de bajar por la cuerda pues se resbala y casi estuvo muy cerca de caer, pero felizmente no pasó, y al final pues logra
logra bajar hasta el bote y en el cual ya se logran escabullir, ¿no? Ya, y súper inteligente con lo de la tinta invisible y todo. O sea, hasta ahora, o sea, bajó al bote, se subió al bote con su, ¿cómo se llama? Con su aliado y se fue. Sí, se fueron y así lo llevaron a Roma y donde pasó el resto de su vida. Mira tú, vivió feliz y comió perdiz, wow. Sí, sí, Mira sí. que lo de la tinta invisible para mí no es algo muy ajeno. De hecho, tú mencionas que lo hacían con jugo de naranja. Sí. De hecho, en los scouts yo les enseño a los niños a hacer tinta invisible, pero yo uso tinta de limón, o sea, jugo de naranja de limón. Ah, bueno, O sea, casi lo los mismo. cítricos, ajá, Claro. los cítricos hacen esta tinta invisible. Y de hecho yo recuerdo mucho porque cuando les enseñé la primera vez a los niños, luego lo que haces es aplicar calor. ¿Ya? Y con el calor es que se revela el mensaje oculto. ¿Se oscurece o se Entonces, aclara? sí, se oscurece, Ah, mira. se oxida el Ah, cítrico y da el color como quemadito, como cuando quemas un pergamino, claro, una claro. hojita, para hacerle tipo, ajá, entonces lo mismo, pero oxida el cítrico y se comienza a notar lo que sea que hayas escrito, ¿no? Esa es la tinta invisible. Oye, qué genial. Y sí, yo me acuerdo porque les llevé, me acuerdo que, o sea, podrías planchar encima y con eso ya se va viendo las letras. Yo me acuerdo que como no tenía electricidad, pues yo llevé velas y los chiquitos estaban por encima pasando el papel y descubrí uno que dos o tres pirómanos. Pero, pero es súper interesante lo de la tinta invisible, se me hace pensar en espías y toda la vaina, ¿eh? Así es, así es. Así que tenemos nuestro primer escape en 1500, por ahí dijimos, Es 1500 en algo. el siglo XVI, pero no tengo claro exactamente en qué año fue. Aquí justo lo acabo de encontrar, se me había perdido, es 1597, casi 1600. Ah, mira, O mira. sea, hace como 400 años, un poco más. Sí. Ya usaban tinta invisible, ya James Bond era un chancay de A20 y lo estaba ahí, lo está, le estaba ganando un cura, ¿ah? Un sacerdote jesuita. Y James Bond, que James Bond y que James Bond, por favor, yo soy John Gerard. Ok, no. Y hablando pues de James Bond, vamos a ir a un personaje, digamos, en el cual James Bond está inspirado también en cierta parte. Ah, sí. Y estamos hablando pues de Giacomo Casanova. Y de hecho uno al escuchar Casanova ya lo asocia pues con quizás con una persona, un hombre Mujeres. mujeriego, un adulto, un seductor o algo por el estilo. Y es que, pues, a pesar de que se usa ya casi como un adjetivo, ya como Casanova, pues, fue un hombre de verdad, de carne y hueso, que incluso Ujú. estuvo en prisión, y de hecho es un personaje muy interesante, que solo su vida da para quizás un episodio entero, porque no solamente fue prisionero y escapó de la misma, aparte de haber tenido, digamos que un récord confirmado de 132 mujeres, sin considerar las que, ¡Hala! exacto, sin considerar las que no han sido confirmadas. Y Se parece, ¿sabes a quién? ¿a quién? ¿A quién? A la Dalia Negra versión mujer, versión hombre. Oye, sí. 132, la Dalia tenía 400, muchacho. Sí. Bueno, pero en este caso, estamos hablando de que él era un escritor, era aventurero, incluso llegó a ser un espía secreto. Fue Wow, todo un personaje. Pero digamos que ha sido más recordado por sus dotes de seductor, ¿no? de amante. Ah, Claro, exacto, incluso acá dices, eres semejante Casanova con el que está saliendo y te pones a pensar, ah, es un Don Juan. claro, Y como dato, Casanova se llamaba en realidad Giacomo Girolamo Casanova. así es. Ya quizás Para que para, te si nos cuente. lo piden, haremos un episodio aparte sobre él, porque de hecho él estuvo muy cerca de convertirse pues en algo así como que un sacerdote, porque estuvo haciendo sus primeros años de juventud en junto con un cardenal ahí en Ya. Venecia, y hasta que al final pues digamos que lo expulsan por haber llevado a escondidas a una jovencita y esconderla en la casa del mismo Ah, cardenal. Dios mío, Dios mío.
Pero es que Casanova pues no podía con su genio. Mira, es que Casanova lo describen como un aventurero, libertino, historiador, escritor, diplomático, jurista, violonchelista, filósofo, matemático, bibliotecario, agente secreto italiano. ¡Wow! Hasta Así a es. mí se me libera Chicorita, Dios mío. No, Es yo creo que semejante. tenemos que hacer un episodio de Casanova en su momento. Pero ahorita Listo, lo vamos a podemos hacer. centrarnos principalmente En en su su fuga. fuga. Ajá. O bueno, en su estadía en prisión comienza en 1753. Porque, Ujú. o sea, si bien es cierto, había sido, digamos que acusado varias veces por adulterio, por libertinaje, porque se había metido con mujeres casadas. Las razones por las cuales es aprisionado es porque un supuesto caso de herejía o de alquimia. O sea, estamos hablando no solamente de todo eso, sino también de un alquimista. Ok, wow. Y es por eso que es apresado y llevado a la prisión de los Plomos en Venecia. Y en algunos casos lo traducen como el plomo, porque tú sabes que el italiano a veces se traduce de una u otra manera. Pero en este caso era una prisión que estaba destinada, digamos que hacia los presos de la Inquisición. Y es por eso que es llevado a esta prisión en particular, por los casos de supuesta alquimia o de práctica herética. Y digamos Claro, que porque es... en realidad las Ujú. paredes de esta prisión estaban hechas de plomo. Claro, bueno, o sea, en sí tenían una lámina de Estaban plomo. cubiertas. Claro, Claro, tenían estaban una... cubiertas de plomo. No solamente las paredes, sino el techo. Era como que... El techo también. Imagínate como que cajas fuertes que Ya. estaban cubiertas de concreto por todos sus lados. Y era como que un edificio concreto, pero que en todos sus centros tenían planchas Plomo. de plomo para evitar, no solamente para evitar una posible fuga, sino que también que esto generaba mucho calor y hacía que las personas adentro estén constantemente expuestos a estar sofocados, a todo este tema de bochorno que genera pues una alta temperatura y les sea más difícil no solamente actividades físicas como para intentar escapar, sino también el pensar en un posible escape. Muy buena elección de diseño de prisión, ¿sabes? Me he hecho acordar. Es que no, el diseño de prisiones, por favor, tiene que enseñarse. Yo te lo digo porque yo he tenido, creo que ya lo mencioné, este arquitecto, pero yo amo a este arquitecto, es el arquitecto Eduardo Rivera. Si algún día me escucha, arquitecto, yo lo amo. Entonces, este arquitecto, un año durante la facultad, yo no llevé ese taller porque ya había pasado el curso con él, pero un año enseñó a diseñar cárceles, prisiones. Y decía, hazlo sufrir. O sea, de verdad, él venía con su vaso con su copa de sangre recién exprimida, y recién exprimida, como si fuera naranja. Recién sacada, recién de ahí conseguida, no sé, tibiecita, lo que quieras decirlo. Venía y tomaba y con nosotros, ya, salud chicos, van a diseñar una prisión en la que el preso realmente sufra. Yo tengo un amigo que también, por cierto, sigue el podcast, hola. Él, por ejemplo, diseñó con ese arquitecto una prisión. Tengo una amiga que igual diseñó, era de la facultad, en taller 7. Y me acuerdo que me comentaban que les decía el arquitecto como que sufran, ¿no? O sea, atácalos psicológicamente, que les dé el sol todo el día. Si nosotros como arquitectos tenemos que orientar bien las viviendas para que el sol entre de la manera más idónea, que ilumine esto, pero que no te queme de cierta forma, pues no, el arquitecto decía, ustedes pónganlo al revés, lo que tengan que ponerlo, pero que sufran, que tengan una calidad de vida en la que de verdad el preso de verdad no esté en un hotel 5 estrellas, sino que de verdad tenga el, el padecer, ¿no? Solamente por el mismo hecho de la arquitectura. La arquitectura como logro te puede hacer sentir muy confortable, muy cómodo, como también te puede hacer sufrir. Y el Claro. diseño así de prisiones es interesante. Y mira que ya para el siglo XV, bueno, ya para el siglo XV me imagino yo que ya tenían la idea de prisión más clara, ¿no? Si la Santa Inquisición y todo eso te hacía sufrir de la miércoles, que me imagino que sí, mira. Desde ahí, conocimientos milenarios. Claro, eso ya fue pues en el siglo XVIII, Ujú. exactamente en el año 1753 es apresado. Y digamos que Ah, perdón. su fuga se da 3 años después, o sea, sí estuvo preso, digamos, con un buen tiempo, o sea, que sí es Un cierto que tiempo. le tomó tiempo pensar recién en poder escapar. Cranearla. Y
Y lo curioso es que él, o sea, fabricó una herramienta, él mismo, es el mismo MacGyver, cogió con un trozo de barrote, hizo un pico, con lo cual podía escapar. Entonces, comienza a excavar pues en un rincón de su habitación, que estaba cavando así, caleta nomás, escondiéndolo con su cama, etcétera. Y hasta que al final pues en el año 1755 lo cambian de celda. Entonces él piensa que a lo mejor están sospechando que está cavando un túnel. Entonces dice, no, tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer, porque si sigo haciéndolo a lo mejor me van a volver a cambiar de celda y nunca va a poder terminar su túnel. Y es entonces pues como una persona carismática como él, se hace digamos que bastante amigo de su vecino de celda, que era un monje renegado, que estaba apresado ahí también. Y entonces como que se empiezan a poner de acuerdo. No perdonó nada ni al monje, Dios mío. No, pero o sea, digamos que se hizo su amigo, y sobre todo que tenían en común el deseo de querer salir, ¿no? Entonces es así que trabajan juntos. Y ambos, cada uno por su lado, iba cavando y así pues avanzaba más rápido. Hasta que al final llegaron a las placas de plomo y con esta herramienta lograron perforarlas y pudieron escabullirse hacia otra habitación. Y es ahí ya cuando deciden, ya una vez que ya salen de la celda, dicen ya YOLO, pues empiezan a correr, a tratar de evadir todos los posibles obstáculos que podían tener. Se valieron pues de algunas escaleras que encontraron por ahí, sogas, de todo lo que pudieron para poder llegar a la planta baja, porque estaban en una planta elevada. Y una vez que llegan a la planta baja, con esta misma herramienta que tenían, consiguen romper el candado y escabullirse a los pasillos hasta llegar a una góndola. Roban la góndola y se van pues hasta donde el viento los lleve. En góndola, wow, cantando incluso seguro. ¿No? Sí, ya que Casanova no perdona ni al monje ahí usando sus dotes de conquistador, Dios mío. Y así es como que hasta para escapar es elegante, ¿no? Se va en góndola. Y Casanova narra precisamente esta fuga en un libro. Y aunque muchas personas pensaban, no, está exagerando, es para embellecer la situación, muchas evidencias respaldan de que sí fue cierto y sí fue así como él lo narraba. Wow. Es una fuga digna de una... De hecho, ¿hay películas de Casanova o no? Ahí hay bastante de medio audiovisual, no podría describirte tal o cual, y si es que encontramos por ahí, a lo mejor lo compartimos por redes sociales, o creo yo para su propio episodio cuando nos toque hacerlo. Claro que sí, ya lo ampliamos más a Casanova. Así es. Ahora, listo. Sigamos avanzando en el tiempo, porque de hecho hay varias fugas interesantes y vamos a tratar de no dejarnos... Vamos como 25 minutos, ¿no? Oye, sí. Pero bueno, ahora vamos a unos años después. Estamos hablando del año 1864, durante el periodo de la Guerra Civil Americana. Esta es conocida como la fuga de la prisión de Libby. Claro, dice que fue la más famosa y exitosa fuga de los presos durante la Guerra Civil Americana, y que a esta prisión se destinaban pues los presos de guerra. Y un grupo de 15 soldados de la Unión, dirigidos por el coronel Thomas Rose y el general Hamilton, construyeron un túnel desde el sótano de la prisión hasta un terreno situado fuera de la cárcel. Hace recordar un poquito a La Casa de Papel. A mí todo me recuerda a La Casa de Papel. Esto no fue tarea fácil, ya que el sótano de esta misión era muy oscuro y estaba infectado de bichos. Ugh, Dios mío. Conocido por sus reclusos como el infierno de las ratas. Ay, Dios mío. Ya te imaginas, ya por cada tres picos ahí salían 2 ratas más. Ay, no, Dios. No, pero de las ratas también fugando. Pero hubiera sido más productivo que si habían tantas, que les enseñen a cavar y que ayuden a cavar el túnel, bueno. Domando claro, ratas. Domando ratas para escapar, ¿no? Claro, es que son roedores. Si fueran como los conejos, son las ratas que también cavan. Claro, no algo sé. Por el estilo, o sea, una rata puede llegar hasta a donde él quiera, o sea, sus mordeduras es tan fuerte que puede morder concreto, metal, puede atravesar lo que quiera. Sí, eso es cierto. Sí,
Las ratas son horribles, horribles, las odio. Yo tengo un pánico a las ratas desde que yo en un viaje de la universidad en la selva vi parir una rata. Fue horrible, 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 horrible. Te juro que me entró un ataque de pánico, hiperventilé, arañé. Había un chico que iba delante mío, perdón, Oliver, si estás escuchando esto, yo no te quería arañar, te juro. Entonces, había un chico delante mío, yo lo arañé, se creo que, ay, no puedo más, y me escapé. Yo les tengo pánico a las ratas. Bueno. Y hablando del infierno de las ratas, no, es que problemas como con los payasos, Dios mío. Ok, yo contando acá, ¿no? Mi arsenal de cosas a las que les tengo miedo. Pero bueno, ellos sí lograron pasar a través de esto, a través del infierno de las ratas. Y 17 días después de empezar a construir el túnel, se vio la luz. Y 109 soldados consiguieron huir a la ciudad de Richmond. 48 fueron lamentablemente recapturados, pero 59 llegaron a la seguridad del ejército federal. Así es, de los cuales también hubieron dos prisioneros que fugaron y que ellos no pudieron escapar porque murieron ahogados en todo este proceso de la fuga. Dios. Tuvieron bajas igual de todas maneras. Sí. Pero igual, o sea, es un dato súper importante que la gran mayoría haya podido escapar. O sea, 59 no es poco, han sido muy pocas fugas a lo largo de la historia que han podido tener un número tan alto de escapes exitosos. Es que justamente las prisiones están ideadas para que no escapen, o sea, para que de verdad claro, sea súper complicado, o sea, como no sé, ahorita vamos a hablar de repente de Alcatraz. Claro. Y Alcatraz es una prisión que está para empezar, está en una isla y está rodeada de tiburones tipo tigre, me parece que son. Y esos tiburones se pueden comer entero el cadáver de una persona que haya, o a la persona que esté tratando de escapar, al cadáver y todo, y no dejar ni siquiera los huesitos, ni siquiera como para compartir. O sea, ¿no? Con un tiburón tigre tú no te puedes meter. Entonces, ya ves, esa es la definición de repente de una prisión. Es un lugar en el que no puedes escapar. Como Azkaban, o sea, no mames. Ajá, ¿verdad? Claro que esa es una claro. super torre, rodeada por dementores. Es una super torre. O sea, imagínate, o sea, ni siquiera es como que tienes ahí los barrotes y todo, pero los barrotes ni siquiera te sirven para nada porque el dementor te absorbe toda la energía. Y Azkaban debe haber sido inspirada de repente más o menos en una versión un poco más extremista de lo que era Alcatraz, ¿no? Claro, o sea, J.K. Rowling por ahí. Claro, por lo de los dementores que volvían locos a los presos, ¿no? Y de hecho, los dementores representan la depresión que sufrió alguna vez la autora J.K. Rowling. Y yo me imagino que también te llevan a la locura, y es lo que pasa en una prisión real, en una prisión como cualquier otra, que el preso termina deprimido, si es que termina sumido en su mundo. Entonces, Azkaban es una muy buena definición de prisión en realidad, ¿no? Y de ahí también podríamos hablar del plan de fuga de Sirius Black, ¿no? Cuando se escapó. Oye, no es mala idea. En nuestra libreta hay que anotar referencia a Harry Potter, check. Ya vamos completando el capítulo ahí. Ustedes disculparán, pues, una no puede. Yo ayer me he ganado mi varita de Bellatrix Lestrange en una trivia potérica, así concursando, porque sí, pues yo soy media loquita de esto. Pero la cosa es que pasemos a Alcatraz, y ahí ya hicimos nuestra referencia potérica, como dices, Diego. Y en Alcatraz hubo una fuga bastante importante, me parece en 1962, protagonizada por 3 personas. ¿Nos quieres contar más o menos de eso? Claro, o sea, principalmente tenemos que tener en cuenta que había sido construida para albergar a los criminales más violentos. Es por eso que estaba tan aislado. Uh-huh. Aquí se forma, digamos que un trío para escapar, no sé si para otras cosas. Bueno, no sé, en su vida privada no me meto. Pero estos tres... en el baño, ¿no? Sí, bueno, son todos hombres, ya cada uno hace lo que quiere y respetamos todas las opciones. Se turnan para recoger el jabón. Claro, digamos que hubo tanta confianza entre ellos que al final terminan ideando todo este plan de escape. Y estas 3 personas eran Frank Morris, Clarence y John Anglin, que creo que eran hermanos estos últimos 2. Sí. Entonces, ellos probaron que la cárcel no era prueba de fugas. Entonces, durante 6 meses estuvieron, digamos que ideando todo este plan de fuga, rompiendo a poquito la pared a través de los huecos de ventilación, porque como era
Era una cárcel, digamos que bastante cerrada, entonces todas las celdas tenían un ducto de ventilación algo pequeño para poder que ingrese el aire y que no sufran tampoco de que se asfixien, ¿no? Entonces ellos aprovecharon este detalle constructivo para ir abriendo poco a poco ese ducto, pero siempre cubriendo la evidencia. Es como que por las noches iban haciendo hueco, 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 y durante el día, con una masilla o una pasta que ellos habían hecho a base de periódicos viejos, como que lo disimulaban. Y así pues nadie se da cuenta durante el día. Y es así como que cuando ya consiguen que estos huecos sean lo suficientemente grandes como para que pueda pasar una persona, se escurren por este sistema de ventilación que llevaba hacia un pasaje mucho más amplio donde sí podían caber y que tenía salida al exterior. Y entonces aprovecharon también, o sea, planificaron muy bien esto porque escaparon un día que había una fuerte tormenta. ¿Por qué? Porque muy cerca de la prisión había un pequeño puerto en el cual siempre que había tormenta, las pequeñas embarcaciones se encallaban ahí para no correr riesgos. Entonces, siempre que había tormenta, ahí habían botes y ellos lo sabían. Y es así que, como era un día de tormenta, aprovechan la ocasión para escapar, subirse a uno de estas embarcaciones y irse de la isla. Aunque es muy probable que se hayan ahogado, porque estaba muy lejos de San Francisco. Y posiblemente nunca hayan llegado, pero como no se encontró sus cuerpos, no se puede decir tampoco que hayan muerto. Puede, claro. Pero hay algo muy curioso. Pero de hecho... No, lo que quería acotar era que ellos no descubrieron que se habían escapado hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque habían, así como habían fabricado su masilla para tapar los ductos de ventilación. Bien artísticos. Claro, ellos también habían hecho como que unas especies de máscaras o maniquís, o cabezas de maniquís a base de jabón, cabello humano, y así habían hecho como que una cabeza humana ahí en las camas y la habían tapado pues con unas cobijas, etcétera, para que pareciera que estaban durmiendo así y ante una eventual rutina en la noche de los guardias no los puedan detectar, ¿no? De que faltaban 3 presos. Y mira, de hecho otro detallito que es curioso es que ellos también no fueron los 3 los únicos que quisieron escapar, porque ellos fueron ayudados por un cuarto fugitivo, se dice, que no logró salir a tiempo de su celda, pero que les proporcionó información y todo esto al FBI. Porque este cuarto personaje trató de unirse al plan, era un ladrón de coches llamado Allen West. Y dice que Allen West trató de salir, ensanchó la abertura para el conducto de ventilación, pero no pudo salir a tiempo porque hubo unos fallos ahí en su agujerito, creo que se engordó en los últimos días, entonces ya no cabía y pues se acabó haciendo pequeño para él el agujero, entonces no pudo escapar. Y tú mencionabas al inicio que a veces los presos tienen una condena de 25 años y luego tratan de escapar y los condenan un poco más y así acumulan años. Sí. Pues West vio que no iba a poder escapar, regresó a su celda y se durmió para no ser castigado por su intento de fuga. Y luego les confesó todo a los agentes del FBI. O sea, lo que habían hecho, cuál era su plan de escape, que dice que inició todo porque uno de ellos encontró unas sierras viejas, así que por ahí como que se iluminaron y dijeron ya nos escapamos a la verga. Y él les contó todo porque él no había podido y él no quería ser castigado y no quería que le aumenten los años de prisión, ¿no? Para seguir cantando ahí el jazz de la prisión no lo hacía, entonces dijo, bueno, yo voy a cantar como pajarito. Ah, mira, interesante, ese dato no lo tenía, no lo sabía. Y también sabes que, pues, dice que incluso hay una curiosidad aquí, dice que hay cuentos de los prisioneros que hablaban de Bruce, ese es un dato general de Alcatraz, que dice que hay cuentos de los prisioneros que hablaban de Bruce, que era un tiburón criado por la oficina de Prisoners para tener una sola aleta y nadar en círculos perpetuos alrededor de la isla. Al margen de la ficción, los tiburones de la zona realmente sí eran de raza de leopardo, ¿no? Wow. Ellos tenían así como tus cuentos de Alcatraz, que hablaban de Bruce, el tiburón ahí.
que andaba con una sola aleta y que daba vueltas y vueltas alrededor de la prisión. Y tú sabes que, como dices, no se encontraron sus cuerpos, pero en el año... ¿Sí sabes que apareció una carta escrita por uno de ellos? Ah, no, eso no sabía. No, ¿no sabías? Apareció una carta escrita supuestamente por uno de ellos. Déjame... Acá está. Se leía: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Y tengo 83 años y me encuentro en mal estado. Y tengo cáncer. Sí, nosotros conseguimos escapar aquella noche. Y... O sea, se dice que esta carta fue encontrada. Si bien es cierto, el FBI cerró la investigación en el 79, cuando aparece la carta en el 2013, que de hecho hay foto de la carta y todo, este John Anglin asegura que su hermano Clarence murió en el 2008 y que Morris murió en el 2005. Y él decía: tengo 83 años, estoy mal, tengo cáncer. Y él decía que si anuncian en televisión que me prometen que solo voy a ir a la cárcel un año y que me darán atención médica, entonces yo voy a escribir para decirles exactamente dónde estoy. Wow, qué dramático final también para él. Claro, o sea, no murieron, pero sí, o sea, sufrieron sus estragos, ¿no? Claro. Aunque bueno, también ya de bastante mayores por lo que cuenta, o sea que sí llegaron a disfrutar de su vida a pesar de todo, ¿no? Así es, y o sea, esto ya no sé si al final, si al final si era cierto, no era cierto, no se dijo nada, pero a lo mejor sí era real, ¿no? Si era real y está escribiendo esta persona que logró escaparse de Alcatraz. Interesante. Y esto fue en el año 1962, o sea, ya más o menos para entrar en contexto. Porque tan solo 2 años después ocurre pues un dato respecto a la guerra de Vietnam, que es la fuga de Dieter Dengler. A ver, para ponernos en contexto, estamos hablando de la guerra de Vietnam y Dieter Dengler era un piloto alemán, bueno, era alemán americano, o sea, nacido en Alemania, pero que pertenecía a la Armada de los Estados Unidos. Y entonces, él un 1 de febrero de 1964, estaba volando sobre Laos, y es cuando es derribado y secuestrado. Y sus captores eran parte del movimiento Pathet Lao, que eran simpatizantes de Vietnam del Norte, y así que capturaban a todos los que estaban luchando a favor de Estados Unidos. Y los tenían pues en un campo de prisioneros, algo parecido a un campo de concentración nazi, pero bueno, a una escala bastante menor porque estaban en medio de la selva. Y algo curioso es que Dengler, durante su entrenamiento, digamos que se había ganado una gran reputación porque era muy hábil en los entrenamientos de escape de campos de prisioneros, porque a ellos en la guerra digamos que les enseñaban a cómo fugar si es que eran capturados. Y es algo que me parece súper útil, súper útil. Y él, sí, la verdad, sí. Que él se destacaba muchísimo en esto, o sea, que era, digamos que el mejor de su clase, algo por el estilo. Y entonces es así que él era como que la persona indicada para poder planear un escape en estas circunstancias. Y es así que, digamos que, si bien es cierto, su condena fue bastante brutal porque estuvo pues sometido a torturas, interrogatorios en una prisión de bambú. Él estaba también encarcelado junto con otras personas. Bueno, más que encarcelados, encadenados, porque ni siquiera era como que era una prisión propiamente dicha, sino era un lugar donde los que tenían capturados, ¿no? Encadenados entre ellos y todo esto. Y es así como el 29 de junio de 1966, 2 años después de haber sido capturado, aprovechan que sus captores estaban comiendo, así estaban pues... Estaban ahí en plena papeada. Sí, estaban relajados y todo eso. Él y sus compañeros consiguen liberarse de las cadenas y tomar las armas de sus captores.
Se Wow. enfrentan a ellos y consiguen matar a tres de estos guardias y escapar a la selva. Eran un total No de se debería 7 saber nada de personas. ellos. Es decir, eran 7 personas y ya en la selva, pues para, digamos que, para no ser capturados y tratar de separar a los que los estaban persiguiendo, se dividen en 3 grupos. Y de los cuales, Dieter Dengler estuvo, digamos que extraviado por 23 días en la selva, cuando por fin fue rescatado por un helicóptero estadounidense. Y solamente uno de los que fugó con él consiguió sobrevivir. Era un contratista tailandés. Y el resto o bien o murió o desapareció y nunca más se los volvió a ver. Uy. Wow. Pero si es que el Dengler era muy chancón en su clase, obviamente de alguna manera tenía que sobrevivir y tenía que lograr escapar, ¿no? O sea, solamente de los 7 llegaron vivos, o sea, corroborados 2, el tailandés y Dengler. Así es. Mira que es muy importante, como decías, es súper importante si uno se quiere fugar, si uno quiere hacer un robo o algo, no sé, pensar en la fuga en realidad, porque por ejemplo, y otras lo menciono, La Casa de Papel, tenía una parte en la que el profesor les enseñaba y les decía, si ustedes son capturados, van a actuar de esta manera, tienen que verse vulnerables para que la gente siga teniendo, pues, ¿no? Como que simpatía con nosotros, les van a decir esto, les van a decir lo otro. Y es muy importante, pues, ¿no? Porque al final corres el riesgo de ser capturado durante un robo, durante una guerra, entonces es importante saber fugar. Exacto. Y en Hasta este para caso, la vida misma. así es. Y Dengler fue muy hábil en esto. Y de hecho otros, Sí. existen otros ladrones que no eran muy hábiles propiamente dichos, pero digamos que tenía lo que se tiene que tener para eso, salvo que usando pues un uso de violencia bastante extremo, como es el caso de la fuga de John Dillinger, que digamos que era un famoso ladrón de bancos, que ya. Si desean saber un poco más al respecto, pueden ir a nuestro episodio sobre grandes robos de la historia, donde hablábamos de muchos robos, en los cuales, pero ahí no incluimos a John Dillinger. En este caso, John Dillinger, si bien es cierto, era muy famoso, se hizo famoso más que nada por su escape, más que por los robos en sí que había hecho. Y estuvo implicado pues en varias fugas violentas en la década de los años 30. En el año 1933, él y su banda, habían sido capturados y los apresaron en una cárcel en Lima, Ohio. O sea, en la ciudad de Lima, que queda en Ohio, no Lima, Perú. No en la Lima de acá. Así es, No en Lima, Perú. Oye, pero es que en Lima, Ohio hicieron el comercial de marca Perú y todo así bien bonito, ¿no? Eso fue en Perú, Nebraska. Ah, ¿y en Lima, Ohio qué hicieron? No sé, yo me acuerdo algo pasó en Lima, Ohio. A lo mejor también hicieron otra segunda parte. Yo solo me acuerdo que hicieron de Perú, Nebraska. De Perú, Nebraska. Sí. Algo ha habido en Lima, Ohio o algo, o alguna serie, algo he visto en Lima, Ohio. No sé, luego voy a buscar. Estuve viendo fotos y se ve bien bonito. Se ve bien bonita la ciudad, me gustaría ir a conocerla. Creo que hay Glee, algo tenía que ver Glee con Lima, Ohio. No sé, pero a estas horas de la noche yo comienzo a divagar. Consigamos con lo de Dillinger. Ya, básicamente digamos que la clave del éxito de las fugas de Dillinger es que, o sea, no actuaba solo, sino que tenía toda una banda detrás. Algo parecido a lo que vamos a ver quizás más adelante con lo del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque él consigue, en este caso a Dillinger, consiguen llevarle de contrabando 2 rifles. Y utilizan estos rifles para atacar a los guardias de seguridad y conseguir escapar. Luego, un año después, fue capturado nuevamente y lo llevaron a una cárcel en el condado de Lake, que era a prueba de fugas, no era una prisión de máxima seguridad. Y no solamente pues tenía resguardo policial, sino también militar. Y en este caso, Dillinger esta vez sí se las ingenió un poquito más por sí mismo, porque cogió un jabón, y en este jabón, no en el que se cayó, ¿no? Cogió un jabón de no estos. Se le cayó, esta vez no se le cayó. Sí. Lo agarró con las manos de macho. Ya, continúa. Y en esa barra de jabón, talló un arma falsa. ¿Ya? ¡Wow! ¿Qué tal arte? Hizo un revólver Colt, y tú ves la foto y de hecho, o sea,
se ve bien, bastante curioso cómo tenía talento para las manualidades el hombre. Era súper violento, era un asesino y todo lo que quiera, pero tenía talento para las manualidades. Hizo un arma falsa. Debe dedicarse a eso. Sí, y consigue con esta arma amedrentar a los policías para que le abran la celda. Es como que él estando dentro de la celda saca el arma, los amenaza con dispararles y consigue que le abran la celda. ¿Ya? Y entonces huye encerrando en su celda a los guardias que le habían abierto la puerta. Y en su ida roba el auto del sheriff, que era un Ford nuevecito, así recién salido de la tienda. Y escapa a Illinois en este auto robado. Pero encima una fuga con robo, qué genial. Pero ni tan genial, porque fue justamente por este delito de haber robado el auto que fue capturado por el FBI en la frontera entre estados. Y es ahí, pues, digamos que donde se enfrenta a ellos y muere. Muere abatido. Y así fue, digamos que esas fueron las fugas de John Dillinger en el año 1934. Y mira, yo te voy a proponer pasarnos de 1934 hasta el 2012, porque estábamos hablando de cualidades, de tener alguna, ¿cómo se dice? Algún don, por ejemplo, ¿no? Hace un ratito, ¿sí? Sobre si algunos se sabe escapar muy bien, otros no se saben escapar, y me acabo de acordarme que estábamos leyendo hace un rato sobre el super yogi. Si bien es cierto, alguno de nuestros mencionados, ¿quién era el que era muy, muy ducho en el escape? ¿El Chapo Guzmán? Aparte del Chapo Guzmán. ¿Sirius Black? También Sirius Black. ¿El Chapulín Colorado? Que se escapó el Chapulín Colorado también. No, Dengler. Ah, perdón, Dieter Dengler, ya, ok. Chapulín Colorado, todos. ¿Y cómo dijo que dijo? Ya. Dengler, me acordé ahorita de Dengler y me acordé de John Dillinger, que también, mira, súper capo. Dengler ahí en el chancón, el Hermione Granger de su clase de fugas. Y Dillinger ahí súper hábil con las manos, manos mágicas. Pues también tenemos un super yogi, y esta vez no es ni americano, ni inglés, ni alemán, ni nacionalizado de nada, es coreano. ¿Ya? Porque los coreanos tienen lo suyo, nos estamos trasladando del 30 y tantos al 2012 con Choi Gap-bok, así se llamaba, se llama. Y Choi Gap-bok daba clases de yoga en Corea del Sur antes de ser enviado a cárcel por un robo en el 2012. ¿Sabes en qué era hábil? Así ya lo dije, no era hábil en yoga, era un maestro de yoga. ¿Ya? Tenía tanta habilidad Choi Gap-bok que para escapar de su celda utiliza las habilidades mágicas del arte milenario del yoga y se unta aceite en el cuerpo y se escabulle por el orificio porque el que le entregaban la bandeja de comida, que era de apenas 15 centímetros por 45 centímetros. 15 por 45 de alto. Según las investigaciones de la policía, logró colarse por allí en poco más de 30 segundos. Alucina, 30 segundos. ¡Hala! Y sobre su cama dejó un muñeco hecho con almohadas y patitas para que las quiero, empapado en aceite y con todo el yoga, con todo el conocimiento del yoga del mundo, se escapó. Así que para fugar, no solo tienes que ser el chancón de tu clase, saber tallar jabón, ¿no? También úntate aceite, brother, y sales por donde te dan comida. Creo que si estás más gordito va a estar un poco más complicado. Ahí si es así, coge un jabón y talla un arma. Es lo mejor. Ajá, o sea, ya dependiendo de tu habilidad y de tu estado físico, vas escogiendo cómo te vas a fugar de tu prisión, ¿no? En el caso que vayas a robar algo, ¿no? Digo nomás. Así es. Y bueno, yo creo que ya por el tiempo vamos, quedémonos un poco en la actualidad, para hablar un poco de uno de los casos más, reconocido sobre todo en esta parte del continente. Y estamos hablando, pues... ¡Órale, mano! Exacto, nos vamos a ir a México. A México. Claro, porque ya mencionamos un poco al Chapo. ¿Quién era el Chapo? Para los que quizás nos escuchen en otras partes del mundo, aunque dudo mucho que no lo conozcan, pero Joaquín Guzmán, más conocido como el Chapo, es un narcotraficante mexicano y fue el fundador del cártel de Sinaloa, uno de los más rentables y también violentos que ha tenido, pues, la historia de México. Y desde el año 1989 ha traficado droga hacia Estados Unidos
con varios métodos algo creativos, ¿no? Por ahí remolcando vehículos o si no cavando túneles por la frontera, algo así como lo que vimos en la película de Rápidos y Furiosos 4, que llevaban... Me he visto Rápidos y sí, Furiosos exacto. 4, no me mates. Algo No por me el mates, estilo. no lo he visto. Claro, y todo esto desde 1989. O sea, tú ves en su negocio ahí Cártel de Sinaloa since 1989, ¿no? Desde 1989, traficando droga de México al mundo, ¿no? Algo por el estilo. Es que los mexicanos son como los peruanos, de verdad. Así, yo le tengo mucho cariño a México. Y el hecho es que los mexicanos son como los peruanos, son súper hábiles para estas cosas, la verdad. Así es. Pero a pesar de todo esto, él fue capturado en el año 1993. Imagínate. Ajá. Y fue sentenciado a 30 años. Y escapó en el año 2001, o sea, algunos años después. Pero ¿cómo escapa? Digamos que él había sido recibido ayuda. Muy original, ¿ah? Sí, había recibido ayuda de un empleado de limpieza. Porque se mete dentro de un carrito de lavandería. Ahí se esconde con la ropa sucia, todo, se cubre bien. Y se lo llevan en el carrito de lavandería. Se lo llevaron, es cierto, pero dice que posteriormente se determina que en esta fuga, la del 2001, participaron como 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. Claro, o sea, Así recordemos que el cártel de Sinaloa pues movía mucho dinero y tenía pues muchas personas, tanto así como que tras los recientes eventos que han habido en México hace poco por la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, es que se ha visto desplegada toda la fuerza armamentística y militar que tenía el cártel de Sinaloa, y se pensaba que ya estaba como que en bajada porque no tienen a su líder, digamos, que en libertad, pero no, se mantiene totalmente vigente. Pero bueno, es que él sí lo ha organizado bien, pues, o sea, uno tiene que organizar de cierta forma en la que, a pesar de que tú faltes como cabeza, sea como Hydra, pues no cortas una cabeza y salen dos y se puedan seguir organizando, ¿no? Claro, y es así como que pues esto fue en 2001 y 8 años después ya el cártel había crecido tanto, de tal manera que registraba ingresos por 3 billones de dólares al año. ¡Hala! O sea, no millones, billones. Billones. Así es. ¡Wow! Y yo estoy yendo para México en diciembre. ¿Tú crees que me acepten como parte del cártel? Prueba, llena currículum. Voy a mandar mi solicitud, voy a mandar mi hoja de vida, mi fotito así, haciendo, no sé, pues no, o me voy a grabar tallando jabón, ya, a ver qué me contratan. Yo me voy a untar aceite, a ver, voy a ir probando. Vas probando, mandamos videos de CV, a ver si nos aceptan, porque billones, guarda. Sí. Y aquí muriendo con el sueldo mínimo y billones. Y esto provoca pues que digamos que sea uno de los personajes más buscados por la DEA, que es digamos que este organismo que se encarga pues de la lucha contra la droga, que lo pueden ver pues por ejemplo en series como Breaking Bad, ¿no? Que es un elemento muy importante en la DEA para combatir a estos cárteles o todo este tema de narcotráfico. Y entonces ofrecían pues una recompensa de 5 millones de dólares por su captura o por ayudar a su captura. Y luego de un seguimiento de 6 meses, fue capturado en el año 2014 dentro de un hotel mexicano. Algo que me llama un poco la atención es que siempre cuando ves estas historias de fugas de las cárceles o de capturas de personas, etcétera, siempre son 6 meses, o sea, se pasan 6 meses planificando algo. Así que si quieren hacer algo importante, ya saben, tienen que tomarse por lo menos unos 6 meses en planificar algo para que les salga bien. Pero bueno. Google Calendar, y van haciéndose sus alarmas desde 6 meses antes de planificar, terminar de ordenar sus ideas, y así 6 meses con Google Calendar y alarmas y la cena. Claro, el propio como mencionábamos, de la Casa de Papel también, o sea, se toma un lapso de varios meses para estudiar el plan. Entonces, no recuerdo si eran 6 meses o más o menos, pero más o menos por ahí hasta ahorita vamos viendo que el porcentaje de éxito 6 meses. Pero bueno. De 6 meses para arriba, nada apresurado, por favor. Así es. Y como fue capturado en México,
la DEA solicitaba pues su extradición, que lo lleven a Estados Unidos para que sea puesto bajo arresto por allá en los United. Pero el presidente Peña Nieto dice no, que es un ciudadano mexicano que vamos a custodiar aquí en nuestro país, y deciden pues decir no, que lo vamos a poner en una cárcel de máxima seguridad, etcétera. Entonces asegura, incluso tú ves esa entrevista que se ve todo súper convencido ahí de que no, es la obligación del Estado, que eso, que lo otro, y Ese Peña Nieto. Y es como que, Ese Peña Nieto, el Lord Peña ahí tuiteando a cada rato y ahí confirmaba las cosas en Twitter. Chévere la Lord Peña. Sí, y la verdad es que, o sea, ya se decide pues ponerlo pues en una prisión de máxima seguridad y todo esto, pero no era tan máxima seguridad porque tan solo un año después, el 11 de julio del 2015, el Chapo vuelve a escapar, y esta vez en un túnel subterráneo que daba justo al baño de su celda, porque recordemos que en este caso la cárcel en la que él estaba era una cárcel que tenía pues baño dentro de la cárcel, o sea, faltaba menos, ¿no? Tenía ahí su cierta comodidad. Y entonces digamos que sus cómplices, la gente contratada por el cártel, excava este túnel que daba justo hacia el baño. Entonces como que tú ves las cámaras de videovigilancia, se ve el Chapo ahí como que dando vueltas en su habitación, bueno, en su cárcel, y se mete al baño y ya no se le vuelve a ver salir nunca más. Se fue al Ministerio de Magia, amigos, y ni siquiera nos dimos cuenta. Se metió ahí al inodoro, jaló la cadena y se fue para el Ministerio de Magia. Mira que el Chapo bien potérico también, el Chapo, bien Chapo, bien. Sí. Dice que se escapó y llegó hasta una moto, ¿no? Claro, había una moto. Se encontraron, o sea, lo que sé es que encontraron una moto en el túnel, pero lo que tengo entendido es que la moto la encontraron ahí porque más que usarla él para escapar, era como que lo usaban para retirar el material. Eso fue lo que yo tenía entendido. Ahora, si es que lo usó él también para escapar, eso ya yo no sabría decir. Bueno, la información que yo tengo me dice recorrió el conducto y en una moto se fue en una moto. Se escabulló por el hueco de la celda y recorrió todo este túnel en una moto conducida por uno de sus secuaces. Ya, entonces sí. O sea, si lo dice internet es cierto. Se fue en moto. Sí, si lo dice internet es cierto. Lo dice la BBC, por Dios. Si lo dice la BBC debe ser cierto, súper cierto. Claro. Y de que este fugitivo estuvo así hasta el 2016 y otra vez fue extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Claro, y no era un túnel cualquiera, o sea, bueno, en primer lugar que estaba a 10 metros de profundidad. Y en segundo lugar, con que tenía pues iluminación artificial, tenía ventilación, todas las comodidades para que que puedan trabajar bien y excaven rápido, y que él al salir no tenga ningún problema. Claro, no iban a pasar por lo de la prisión de Libby, de la ciudad de las ratas y todo eso con el túnel de las ratas, ¿no? Ellos tenían que tener su luz, su ahí todo bien bonito, listo, si se escapó en moto, o sea, wow. Así es. Pero sin embargo, pues 6 meses después vuelve a ser atrapado en la localidad de Los Monchis, que queda en Sinaloa, en México. Y ya desde entonces, ahora sí no se ha vuelto a escapar. Todavía. Esa es la cuestión. Todavía. Y cuando se vuelve a escapar, le hacemos otro capítulo, le hacemos un capítulo entero al Chapo Guzmán y no sé, a su familia, porque a su familia también le estuvieron persiguiendo y toda la vaina, ¿no? Claro, y de hecho nos estamos dejando bastantes otras fugas que son también súper interesantes. Sí. Y yo creo que da para una segunda parte de acá un poco más adelante. Claro, quedar una segunda parte. Si es que les ha gustado, díganos, dennos dedito arriba ahí en el Face, en el Twitter no, en el Instagram, no sé, por ahí denos señales de vida. Nosotros hacemos segunda parte de todas maneras de esto, aunque para cerrar esta primera parte me gustaría hablarles de algo bien cortito que se llama el escape de los urabeños. Ya. Porque Colombia querida, tenemos ahí gente que nos escucha en Colombia, que queremos un montón. Colombia querida, sabes que es lugar también de tráfico de cocaína. Claro. Y dice que había 4 miembros de este grupo criminal llamado los urabeños y que se escaparon en el 2014 por la puerta principal. O sea, porque sí se podía.
El Chapo escapándose ahí en carrito de lavandería, en moto, así cuando va evolucionando, así el Chapo evoluciona a Chapo, Ultra Chapomón, no sé, una cosa así, pasa de carrito de lavandería a moto así más chévere. Pues no, los surabeños en Colombia, en Medellín, ellos escapan por la puerta principal. ¿Qué hacen? Dice, los condenados, la hermana del jefe máximo del clan y otros 3 aliados se hicieron unos documentos falsos en los que les concedían a ellos mismos la libertad inmediata. O sea, ¿qué pueblos azules? ¿Dónde hacen acá los títulos falsos? No, nada. Nada que a zángaro, nada, ninguna zángaro, por favor. Chancay de 20 al lado de estos se hicieron unos documentos falsos en los que se concedían ellos mismos la libertad inmediata de su condena y salieron tranquilamente por la puerta principal de la cárcel. Y mira que, Dios mío, ¿en qué estaban pensando los guardias? Hasta varias horas después de que ya se habían ido y todo, ya inexplicablemente nadie constató que se trataba de una silenciosa y de, ¿por qué no?, una fuga legal. Ellos escaparon por la puerta principal. O sea, ¿tú crees que van a estar excavando tunelcitos? No, por favor. Colombia es otro level. Medellín, se salieron ahí y dicen, ¿sabes qué? Hagámonos unos documentos en los que diga que ya estamos liberados. Entonces, ya, jalo, lo hicieron y chao, se fueron. Porque tú creías que este coreano que se untaba alcohol, digo, aceite, o alcohol también si quieres, ¿no? Pero aceite en el cuerpo era algo bizarro. No, ellos también se escapan. Colombia y Corea del Sur es otro level, ¿eh? Sí, no, sí. Por ahí Latinoamérica es lo máximo. Hay mucha creatividad y de hecho lo que me gusta de investigar estos temas es que descubrimos cosas que, o sea, nos hacen pensar que efectivamente la realidad siempre va a superar a la ficción. Súper, sí. Sí, totalmente de acuerdo. En las historias de terror, en todo tipo de historias, la realidad siempre supera a la ficción, definitivamente. Así es, y creo que vamos dejando ya el episodio por acá, aunque hay muchos otros que nos gustaría comentar, pero ya nos estamos dejando varias segundas partes de otros episodios que vamos a ir cerrando para poder. Continuación. Así es. Ya pronto traeremos pues una merecida segunda parte, porque de hecho sí. Claro que sí. Creo que este Blue Lagoon se viene con fuerza. Sí, claro que sí. Si tienen alguna sugerencia, como siempre decimos, pues no duden en decirnos qué tema o qué fuga de repente ustedes conocen en su país o algo, y nosotros encantadísimos la averiguamos y sacamos según tercera, cuarta, quinta, sexta, en 4, lo que quieran, parte, o sea, normal. Claro, compartan toda la información que deseen con nosotros, y hablando de sugerencias, recomendaciones, dinos, Judy, ¿hay algo que nos quieras recomendar para esta semana? De hecho sí, no tiene mucho que ver con fugas de prisiones, pero les voy a recomendar un libro que estuve leyendo. Es de un autor peruano, se llama Humberto Jara, y el libro se llama Secretos del Túnel. Está muy muy bien escrito. Son 126 días de cautiverio en un verano infernal, 4 túneles cavados en 100 días bajo una mansión, 149 heroicos comandos en un rescate espectacular. Habla de la operación cuando se fue tomada en la época del terrorismo aquí en el Perú la embajada japonesa. Uh-huh. Y habla de cómo Fujimori, en los tiempos de Fujimori, cómo se realizó el rescate de los presos, bueno, de los rehenes, ¿no? Sí. Porque el MRTA captura la residencia del embajador de Japón en Lima y había un montón de rehenes al inicio, los fueron liberando y Fujimori no daba señales de querer conversar. Estuvo implicado incluso el cardenal Cipriani. Los presos, claro, como tipo presos, los rehenes estaban en cautiverio sin luz, sin agua, hacinados, en pleno verano, y el verano en Lima quema. Entonces se hizo un operativo reconocido mundialmente como una proeza que logró rescatar al final a los 71 rehenes que estaban dentro hasta el último, que estuvieron ahí, que no fueron liberados en ningún momento por el cabecilla, ¿no? Es el operativo de rescate Chavín de Huántar.
Y de verdad, este libro es histórico, no sé si lo puedan adquirir todos, si está en PDF, pero es de Humberto Jara. Y la verdad, yo lo empecé a leer hace como un tiempito y no lo he terminado porque me absorbió la vida, me faltan 2, 3 capítulos, pero está muy bien redactado y es histórico para aquellos que les guste este tema. Habla también pues sobre un rescate, ¿no? Así que chéquenlo por ahí, es Secretos del Túnel. Buen dato, ¿no? Vamos a revisarlo. Y lo que yo quería recomendar era, bueno, una película bastante ligera y que, bueno, es como para pasar el rato. A mí no me gusta recomendar este tipo de cosas, o sea, cosas como para no tomárselo muy en serio. Y en este caso, Perdón. no, o sea, me parece perfecto que tengamos ambos tipos de recomendaciones como Para para equilibrar. como para poder equilibrar, porque también podría recomendarles, por ejemplo, no sé, me gusta mucho, por ejemplo, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa o La guerra del fin del mundo, que son libros que me gusta por el estilo narrativo, y en el caso pues de La fiesta del chivo habla sobre un plan, pero no de escape, sino en este caso pues para matar a un dictador, cosa que está muy bien narrado. Correcto. Lo que más me gusta del estilo de Vargas Llosa es cómo te muestra varios puntos de vista. En este caso te muestra el mismo suceso, pero desde la perspectiva tanto de como que de los, no sé cómo llamarlos, son rebeldes o algo por el estilo, y de la clase alta de este círculo de poder. Pero bueno, regresando a la película que quería recomendar, era Plan de Escape, o Escape Imposible, o bueno, el nombre en inglés es Escape Plan, que es una película pues de Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone. Este dueto que Rambo. Claro, Rambo y Terminator, ¿no? Que siempre creo que sí, nosotros hemos crecido queriendo que ambos se enfrenten en una película, pero bueno, acá no se enfrentan necesariamente, sino que son como que colegas, por así decirlo, en el cual el protagonista en sí es Ray Breslin, que era una especie de un consultor de seguridad y que era un diseñador de prisiones. Incluso tenía un manual de prisiones seguras y todo esto, así de super máxima seguridad. Y en el cual él es puesto en prisión en una de las cárceles que él mismo había diseñado, o diseñada bajo los mismos estándares que él había implementado. Y es así como que él tiene que tratar de escapar porque pues su vida corre peligro y todo esto. Y que la verdad es que me parece muy entretenida y me sorprendió bastante en el momento que la vi. Y ahorita me he vuelto a sorprender porque me he enterado que tiene 2 secuelas que no he visto y que ahorita, terminando de grabar, tengo que verlas. Porque la que yo te digo es la del año 2013. La 1. Escape Imposible. Y existe una segunda parte, Escape Plan 2, Hades, y Escape Plan recontra imposible. Extractors, o los extractores, ¿no? Que es del año 2019, o sea, 2018 y 2019 están recién nomás han salido. Mira, entonces ya tenemos una recomendación también como para pasarla chévere con Arnold Schwarzenegger y con Sylvester Stallone, así que está paja. A los que les gustan las películas de acción y estas cosas, yo creo que es una muy muy buena opción. Claro, incluso en esta tercera parte también está Dave Bautista, está 50 Cent, veo que ahí están juntando un buen grupo. Mira tú. Así es, y recién se ha estrenado hace poquito nomás, en junio de este año, así que voy a darle una revisada y si alguien más quiere verla, pues genial, la vemos. Claro que sí. Entonces ya tenemos nuestras recomendaciones de esta semana, que esperamos de verdad de todo corazón que si alguna de verdad les llama la atención, las estén viendo, las estén checando, no sé si tanto los libros de repente, pero las series, las películas, las canciones que a veces recomendamos como tacas, como... Tachas y Pericos. Ay, no me acuerdo. Tachas y Pericos, ¿la escuchaste? Sí, ¿Escuchaste sí, la de Tachas y divertida. Pericos? La muerte, era lo máximo, porque estoy aquí y allá. Tachas y Perico. Tachas y Perico. Y es traumante esa canción, pero bueno, esperamos de verdad que les llame la atención, les gusten nuestras recomendaciones y ya. Claro, vamos a tratar de hacer recomendaciones pues para todo gusto, así que si a alguien le gusta más, no sé, pues un cómic, recomendaremos algún cómic, como por ejemplo la novela gráfica de V de Venganza, así como una película, son muy buenas en una revisada. Pero ya para no hacer tan extenso todo este bloque, vamos a
a dejarlo por aquí, siempre agradeciendo que nos estén acompañando una semana más. Ya saben que pueden escucharnos en las plataformas habidas y por haber para poder escuchar podcasts como iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y y nada, ante cualquier comentario o sugerencia, nosotros vamos a estar completamente abiertos a escucharlo. Y muchas gracias por escucharnos. Así es, y ya hablando de comentarios y sugerencias, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail Podcast. Ahí busquen a nuestro gatito de Cultura Cocktail y dennos sus comentarios, sus memes, sus chistes, lo que quieran, ¿no? Los memes si quieren, ahí con todas nuestras metidas de pata, como siempre les digo, todo recibimos, todo recibimos con mucho amor y cariño. Claro que sí. Y así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Nos escuchamos, cuídense, bye bye.